Capítulo 2. El género en la gramática. Hay usos gramaticales que con clara intención social y política se han extendido en los países de habla hispana y que no tienen coherencia ni justificación razonable para su uso. Así nos han hecho creer que al nombrar un grupo mixto de personas en masculino, estamos nombrando también a las mujeres que hay en ese grupo, y esto es absolutamente falso. Ejemplo de ello, que todos se sienten, los hombres son violentos, los héroes mueren jóvenes, los mexicanos han avanzado mucho en la investigación. La verdad es que en ninguna de estas frases se identifica claramente con un grupo en el que hay mujeres. Por el contrario, cuando se habla en masculino como si fuera neutro, en realidad se excluye a las mujeres y se crea una idea muy concreta de quiénes son los héroes, quiénes los investigadores y quiénes los violentos. El masculino es masculino y no neutro. El neutro, según las propias reglas de la gramática, es para las cosas y las situaciones. Ejemplo, húmedo, absurdo, inventario, cómico. Las palabras no pueden significar algo diferente de lo que nombran. El conjunto de la humanidad está formado por mujeres y hombres, pero en ningún caso la palabra hombre representa a la mujer. Para que la mujer esté representada es necesario nombrarla, como hacemos cuando queremos especificar que ya entramos al invierno. El verano, otoño y la primavera son estaciones, pero no decimos que entramos a una estación cuando queremos referirnos al invierno. La discriminación de género se ha construido también desde el lenguaje. Así su desconstrucción pasa por eliminar todas aquellas palabras que mantienen a las mujeres no solo invisibilizadas, que es, como hemos dicho, una forma de discriminarlas mediante la exclusión, sino por eliminar también el uso de las palabras que las infravaloran, las subordinan, las denigran o que no son equitativas. Construir una nueva y justa concepción de la vida y de las relaciones entre personas nos obliga necesariamente a desterrar palabras que por siglos han creado inequidad. Varios ejemplos nos pueden ayudar a entender cómo ha sido esta construcción y cómo podemos desconstruirla. Si vamos al diccionario, como ya se mencionó, podemos ver que la palabra hombre se define como individuo macho de la especie humana, el que ha alcanzado la edad adulta, opuesto a chico. Persona del sexo femenino, la que ha alcanzado la pubertad, la casada o de edad madura. Al hombre, como podemos ver, no se le define por su relación con la mujer. En cambio, a la mujer sí se le define por su relación con el hombre cuando está casada. Si nos fijamos cómo se utiliza la palabra edad, podemos ver que para el hombre es edad adulta, mientras que para la mujer es pubertad. Capítulo 3. El sexo de las personas y el lenguaje. Como en muchas otras áreas de la vida, la identidad, los valores y la comunicación se han construido desde el patriarcado a partir del sexo de las personas. El lenguaje, forma de comunicación entre mujeres y hombres, no está exento de esta forma de construcción y ha sido elaborado no solo, como dice Simón, a partir de los intereses de los hombres, sino que está cargado de una clara intencionalidad por remarcar el carácter negativo del sexo femenino y supervalorar el sexo masculino. Por ejemplo, hombre público, que es el que interviene públicamente en los negocios políticos. Una mujer pública es una ramera. Una gobernanta, una ama de llaves, y un gobernante es una persona que dirige un país. Aclarar a los falsos argumentos o falsas afirmaciones que se utilizan sobre la constitución que hay entre el género gramatical y el sexo de las personas. Es fundamental para no seguir ocultando y subordinando a las mujeres. Más allá de si estos argumentos se dan de forma involuntaria o intencionalmente, la verdad es que son tópicos que mantienen sin justificación alguna invisibilizadas a las mujeres, pues oculta la realidad y reproduce la subordinación frente a los hombres. Es en este sentido que hablamos de sexismo en el lenguaje. El uso de un lenguaje sexista
reproductor de la asignación de valores y capacidades o roles diferentes a hombres y a mujeres en función de su sexo. Desvaloriza las actividades femeninas respecto a las masculinas en relación con lo que está bien o mal. Ejemplo: mundana, ramera, puta, prostituta, meretriz. Mundano, frívolo, fútil, elegante, cosmopolita, conocedor, experimentado. Es interesante observar cómo en estos casos no se usa la definición de la palabra en masculino para todas las personas y por el contrario se hace una clara y detallada lista diferenciada para hombres y otras para mujeres. Al aprender a hablar, vamos asimilando conceptos de los que se desprenden conductas y formas de pensar. Una idea concreta del mundo y de la información que incluye valores, prejuicios y estereotipos serán parte fundamental de la forma en que decidamos relacionarnos con otras personas. La lengua conlleva siempre cargas sociales estructurales que dan una inercia difícil de modificar en poco tiempo, pero es posible generar acciones que incidan en la sociedad y en el lenguaje a la vez. Puesto que las palabras definen la realidad, es decir, la modelan, y puesto que afirmamos que la realidad tiene una gran carga en el significado que se da a las palabras, podemos por tanto, impulsar propuestas dirigidas a cambiarla mediante un uso no sexista de las palabras y conseguir la modificación de las mismas. El lenguaje crea conciencia, cultura, ideología y modifica el pensamiento de las personas. Podemos, por tanto, al cambiar la forma de hablar o escribir, modificar la mentalidad de las personas, sus conductas y, por ende, la sociedad misma. Dado que la lengua es una herramienta, un método vivo que permite el cambio, es perfectamente posible. Siempre dependerá de nuestra voluntad, empezando a incluir algunas modificaciones que den cuenta eh, mucho más real de la diversidad de este mundo y de nuestra sociedad. Cambios que hay que comenzar a hacer. No usar el femenino para lo privado o que denoten presión de las mujeres, posesión de las mujeres. La mujer de Pedro le otorgó la mano de su hija. Las personas no se poseen. No usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales como la gallina protege a sus pollitos o si quería trabajar, ¿para qué tuvo hijos? No usar el masculino como universal. El mundo es de los hombres, el origen del hombre, los jóvenes de hoy. No manifestar fórmulas de tratamiento que implican inferioridad, menosprecio o infravaloración. En fin, se trata sobre todo de no reproducir lo que no es correcto, lo que es falso, lo que discrimina, infravalora o no reconoce la realidad, sea mediante refranes, estereotipos sexistas, frases hechas o palabras que consolidan una construcción social negativa para las mujeres. Gracias.